están interesados en los procesos de los niños, así que hoy día vamos a hacer una charla que está orientada a la educación emocional y también los desafíos que se nos presentan luego de poder enfrentar esta pandemia. Ya estamos en un proceso de aprendizaje en el cual todos tenemos que involucrarnos. Ya. Entonces lo primero que nos vamos a enfocar es, en términos simples, cómo nos pilló la pandemia. Esta situación nos pone en la mesa el tema del control. Hay cosas que nosotros siempre esperamos, resguardamos, prevenimos, pero hay instancias en las cuales no podemos resolverlo todo. Y este es uno de los principales aprendizajes que nos deja esta situación. Y también pone en la mesa habilidades como la capacidad de adaptarnos, si tengo la capacidad de adaptarme, si puedo enfrentar los desafíos de una manera tal que me permite seguir avanzando o me repliego y no sé qué hacer. Entonces vamos a poner enfoque en qué ha modificado, porque efectivamente es un factor externo que nos viene a influir en nuestra dinámica familiar y cambia bastante las cosas. O sea, la organización familiar que ya yo estaba teniendo en mi casa con respecto a mis hijos y mi trabajo, se modifica por completo, y hay puntos que me gustaría enfatizar. En el primer lugar es que vamos a tratar de verlo como una oportunidad. ¿En qué aspecto de la oportunidad? Que ahora tenemos más tiempo y tenemos más cantidad de oportunidades para poder estar con nuestros hijos. Anteriormente mi casa, y esto se va enfocado a los papás, era un área familiar, ¿cierto? En la cual teníamos una forma de organización. Hoy la casa ya no es solamente un contexto familiar, es un contexto laboral y también educativo. Y eso genera mucho estrés, porque tengo que enfocarme en diferentes áreas de las cuales antes quedaban en otros contextos. Por ejemplo, yo me preocupaba de ir a mi trabajo, hablaba con la profesora y ella me informaba. Pero hoy no está esa situación, por lo tanto, tengo que reorganizarme, pero lo positivo es que me permite a mí ver a mis hijos, y observar, ver sus dinámicas, cómo reacciona en una primera línea, ¿me entiendes? No me informa el educador o la educadora, si no lo puedo ver las reacciones de mis hijos, cómo se está vinculando, y las redes, que a veces como que los papás están un poco reacios con esto de la tecnología, me permite también tener muy buena información con respecto a ello. Cómo se familiariza con la interacción con la tía, que eran situaciones que yo no podía ver antes. Cómo se relaciona con sus compañeros, independiente que estén frente a una cámara. Y eso me permite, y toda esa información de cómo se va relacionando, cómo va reaccionando, me permite a mí tener las herramientas para poder fortalecer su desarrollo más integral. Hay una tendencia en el aprendizaje que se focaliza, y en general, la población en general, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo intelectual, en las habilidades como la memoria, que empiecen a incorporar nuevos conocimientos, pero es fundamental el desarrollo socioemocional. ¿Cuándo nos damos cuenta que es fundamental? Cuando pasamos dificultades. ¿Ya? Cuando pasamos dificultades podemos decir, parece que hay algunas herramientas que nos faltan. Ejemplo, viene la pandemia, tengo que reorganizarme, llega el teletrabajo. Como papá, he tenido la facultad de reorganizarme, o me puse tan estresado por querer cumplir todo lo que tenía que hacer, que hasta el día de hoy como que siento que me subí como a un bus y siempre estoy en marcha. Estoy frustrado, me siento incómodo, me siento angustiado. No hemos dado ese espacio como para decir qué es lo que me pasa con esto, y si estoy sobrellevándolo de la mejor manera, o siento que voy en un camino en el cual tengo que seguir andando. ¿Ya? Pero lo importante es que hoy ustedes como papá tienen la oportunidad de observar a sus hijos de forma más directa e intervenir en su desarrollo en la etapa que es más fundamental, que es la etapa en que están sus chiquititos hoy. Porque el vínculo, la interacción en es lo fundamental, lo que va a marcar el desarrollo de su autoestima. Si ustedes se focalizan en hacer un trabajo colaborativo con las educadoras, tienen la oportunidad maravillosa de poder desarrollar esta fortaleza a nivel psíquica, y ustedes van a ver los frutos muchos años. Tenemos que otorgarles a nuestros hijos las herramientas que les permitan afrontar el mundo sabiendo que las cosas cambian. O sea, uno de los aprendizajes que tenemos hoy es que los niños no vamos a saber a qué se van a enfrentar en 12 años más, que va a ser
calculando el tiempo en que ellos van a terminar su etapa escolar. Yo estaba calculando como el 2032. No sabemos a qué se van a enfrentar en esos años. Entonces, como papá, como educadores, ¿qué nos queda? Armar como una especie de mochila de herramientas socioemocionales adecuadas para que, como no sabemos a qué se van a enfrentar, perdón, tengan la posibilidad de tener estas herramientas para saber qué hacer frente a situaciones que ni nosotros sabemos cuáles pueden ocurrir, considerando hoy la pandemia. Entonces, lo que podemos hacer, y ustedes pueden hacer este ejercicio en su casa, hacer una comparación como era antes y ahora en la pandemia. ¿Tengo clara la jerarquía a nivel familiar y grupo familiar? ¿Tengo claros los límites, las fronteras? ¿Tengo claros los roles que cumple cada uno de los miembros? Es importante que sepan que hoy la pandemia nos pone en un desafío que muchos papás se sienten como sobrecargados, como con mucha presión. Pero espero que con esta charla encontremos herramientas y también nos focalicemos en la observación. Me interesa que ustedes empiecen a observar su núcleo familiar y empiecen a través de esta observación, analizar y con esa tranquilidad de que estamos en un proceso de aprendizaje, ir incorporando cosas o quizás modificándolas. Es importante en el grupo familiar tener muy claro lo que son las rutinas, que yo creo que se lo ha mencionado Verónica, los límites, quién pone los límites, si hay o no alianzas entre parte del grupo familiar, y si hay flexibilidad en esta organización. Esto lo vamos a ir elaborando durante la charla, y ustedes se van a ir respondiendo esas preguntas. ¿Cómo están los límites en mi familia? Los niños tienen claro los roles que tienen que cumplir hoy, porque son distintos los roles que ejercían antes de la pandemia. Hoy tienen claro los roles que tienen dentro del grupo familiar. ¿Tienen claras sus obligaciones? ¿Cómo está la comunicación con mis hijos ahora que hoy estoy en la casa en más tiempo? Me he visto un poco complicado con el tema de comunicarme, porque a lo mejor ustedes son padres de niños chiquititos, pero a lo mejor aparte son padres de niños adolescentes. Entonces se enfrentan ustedes a un desafío de cómo me relaciono con un pequeño de 4 años o menor, y cómo me relaciono con un adolescente, hoy que estoy en la casa. Y tengo toda esta información que la estoy recibiendo, pero que necesita enfoques distintos. De ahí el apoyo a que tengan ustedes con profesionales, con las educadoras, para que logren ustedes tener herramientas de poder enfocar cómo me comunico mejor con mis hijos, sabiendo que la comunicación es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo integral de los niños y de los hijos en general. Entonces, vamos a empezar un poquito como a hablar un poco de los procesos de aprendizaje, y para eso quiero que ustedes se pregunten cómo están sus propias habilidades socioemocionales con respecto a la adaptación, a la plasticidad y a la disposición. Esta situación de la pandemia me ha permitido a mí darme cuenta si me estoy adaptando o todavía sigo rígido con esto. Ejemplos. Ahora tenemos estas plataformas, ¿cierto? Como Zoom, Meet, etcétera, que nos enfrentan a un nuevo desafío, considerando incluso con respecto a mi trabajo. Yo era muy reacia a hacer todo esto por videollamada, me gusta mucho el contacto. Entonces siempre lo vi muy lejano y una opción que no era para mí. Pero me tuve que adaptar, y con el transcurrir de estos meses me he dado cuenta que tiene una utilidad tremenda. De hecho, puedo comunicarme con pacientes que están fuera del país, que están en otras regiones, y puedo realizar, por ejemplo, una charla con ustedes desde mi casa, cosa que anteriormente quizás ni siquiera hubiese pensado. Entonces vamos a ir como en la observación de cómo está mi adaptación. Estoy plástica con respecto a esto, o sea, a ustedes se les presentó el desafío de que los niños tenían que educarse en la casa. O sea, ¿me he logrado flexibilizar durante estos meses, o creo que la educación de mis hijos es tarea de la profesora, y como es tarea de la profesora, yo no soy profesora, no soy educadora, por lo tanto mantengo mi margen? ¿Me he incorporado en ese aprendizaje o todavía me mantengo un poco reacio? Y lo otro es la disposición. ¿Tengo disposición a ejercer cambios en los roles, en cómo lo estaba realizando anterior a la pandemia? Esas preguntas yo quiero que ustedes se vayan realizando, y vamos a hablar un poquito también de esto del trabajo en casa, porque vivimos en una sociedad la cual está la inmediatez.
una sociedad en la cual que es exitista y que se focaliza en el resultado. Y como adultos, y como adultos responsables, queremos a veces cumplir todo en forma perfecta. Queremos cumplir bien en el trabajo, sino pensando también este tema de las plataformas que me tengo que adecuar, quiero cumplir también a nivel familiar, también tengo que tener un espacio con respecto a mí misma, entonces, y también esto de observación de cómo lo estoy realizando, llevar también todo lo que tiene que ver con la organización de la casa, y a veces tengo expectativas tan altas que yo me angustio mucho como papá de no poder cumplirlas. Entonces, lo primero es que estamos, y que ustedes acepten que estamos en un proceso, que no nos vamos a enfocar netamente en el resultado, porque si ustedes se enfocan en el resultado, va a ir constantemente la evaluación. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y si lo estoy haciendo mal, me voy a rigidizar y lo más probable es que no vea las cosas con mayor objetividad. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Entender que estamos en un juego de ensayo y error. El aprendizaje tiene mucho de ensayo y error. Generalmente, como sociedad, homologamos conceptos como error es igual a fracaso. No es lo mismo. El error es parte de aprender. Por lo tanto, si me equivoco, yo puedo aprender de esa instancia y poder fortalecer conductas. Sin darnos cuenta, nosotros en nuestra verbalización incorporamos a nuestros hijos, porque les decimos, eso está bien, eso está mal. No los acompañamos en este proceso de aprender. Entonces, esto de esta expectativa tan elevada de poder cumplir todo, vamos a ir avanzando día a día. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ya como tengo que cumplir diferentes roles, preguntarse al final del día. A ver, hoy día no organicé todo en la casa, pero me di más tiempo con mi hijo, pude conversar o pude regalonear con mi bebé. Voy haciendo esta comprensión o este análisis, pero también bajando un poco las expectativas, porque no puedo hacer todo y todo perfecto. Más con un contexto externo que no sabemos en qué va a terminar ni cuándo vaya a terminar. Entonces, el aprendizaje de nuestros hijos hoy es tarea de todos, y como les decía anteriormente, yo quiero que todos participemos, que la educación hoy la veamos en una forma horizontal, en la cual todos somos agentes importantes. En la edad en que están sus hijos, hoy hay un tipo de aprendizajes que es el aprendizaje por modelaje. El niño, antes de comprender el por qué está haciendo lo que está haciendo, el niño está observando. Por lo tanto, lo que ustedes hagan, el niño lo va a recepcionar. Y nosotros le enseñamos a nuestros hijos sin siquiera darnos cuenta. Ejemplo. Por ejemplo, puede estar que el niño se esté encaramándose en una repisa y yo me da tanto miedo que se pueda caer que le digo, no, detente, te vas a caer. Y el niño reacciona, pero como no entiende lo que está pasando y al ver que yo empiezo a mover los brazos y le empiezo a gritar, él va quizás a entender que yo estoy enojada. No va a entender que yo le grité porque tenía miedo a que algo le ocurriera. Entonces yo, como no me doy el tiempo de poder explicárselo, yo no sé lo que está incorporando el niño como este aprendizaje con respecto a mis reacciones. Hay muchos aprendizajes que ustedes son inconscientes y que el niño absorbe. Ejemplo, que no tenemos un diálogo, una conversación con el niño, sino yo estoy en la cocina, estoy cocinando y él me habla y yo le grito. El niño lo que le está aprendiendo es que yo, mi mamá, cuando tenemos una conversación, no me está mirando a los ojos, no me está dando un lugar. Entonces hay mucha información que yo le estoy otorgando, que yo le estoy enseñando a mis hijos y yo no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Ejemplo también que le hablo mientras miro el computador. Ahí, ¿qué mensaje le estoy dando? Es más importante el computador. Exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea de esta charla es que ustedes hagan consciente muchas cosas que como habitualmente no están los niños en la casa, cuando yo estoy trabajando no me doy cuenta. Entonces, ojo, que todo lo que yo hago, el niño lo observa. Y eso, él lo interpreta con sus recursos, considerando que es muy chiquitito. Sus reacciones
el niño las va a interpretar. Y el cómo las estás interpretando, yo no sé si ustedes se han dado ese tiempo. Vamos a tener algunas técnicas de cómo podemos enseñarle a los niños algunas cosas, y también nosotros tener esa información para saber cómo lo está recepcionando. Hay muchos papás que hoy están muy preocupados porque los niños se están frustrando mucho. Yo siempre le digo a esos papás, ¿cómo usted se ha dado el tiempo de poder canalizar todo esto que está pasando con la pandemia y las demandas que hoy tienen como papás, como jefa de hogar, como dueña de casa o como trabajador? Porque a lo mejor yo estoy muy frustrado, estoy todo el día con el ceño fruncido, hablo poco, estoy quizás más replegado en mí mismo. Quizás yo estoy muy frustrado y el niño está recepcionando eso y está reaccionando como yo estoy reaccionando. Por eso, cuando hablamos de niños de esta edad, es fundamental que nosotros nos observemos con respecto a nuestros comportamientos. Lo que pasa es que como somos adultos, nosotros tomamos más la verbalización, lo que digo. De hecho, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Yo te dije, yo te dije todo, que hicieras todas estas cosas, pero no se los muestro, no los acompaño en el aprendizaje, entonces nos quedamos en el yo te dije. Y es más que eso. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a verbalizar lo que queremos y así nos comunicamos, pero el niño a la edad que están subpequeños hoy, con respecto al jardín, las palabras, créanme que de 10 escuchan 2. La mayor información que reciben y el mayor aprendizaje es lo que ustedes le están mostrando, cómo están reaccionando y actuando. Ellos son expertos en leer gestos. Entonces, tengo que preguntarme, ¿yo tengo concordancia en lo que estoy diciendo con lo que estoy mostrando? No estoy enojada, no estoy enojada. Si estoy tranquila. Entonces, el niño quizás incorpora la información súper tergiversadamente porque yo estoy expresándome de una manera que no es concordante con mis palabras. Pero yo no soy consciente de eso. Solamente soy consciente de lo que le digo, de lo que estoy verbalizando. Entonces, ojo, porque nosotros, los seres humanos, es fundamental el vínculo en nuestro desarrollo. Nuestro cerebro está adecuado para eso. De hecho, tenemos neuronas espejo. El niño va a repetir los patrones y las conductas de las personas que son significativas para él. O sea, que son importantes. Por lo tanto, lo que ustedes les muestran al niño, el niño no lo va a cuestionar porque todavía no incorpora la herramienta de argumentación. Lo va a incorporar y va a empezar a forjar lo que es su autoestima. Si yo soy indiferente con el niño ¿qué va a entender? Que aunque yo hable o demande a mi mamá, quizás mirándola no reacciona. ¿Cómo reacciona? Gritándole. Ahí tengo los ojos de mi mamá sobre mí. Por lo tanto, el niño empieza a utilizar el grito como herramienta. O es más, a lo mejor el niño es tranquilo, pero tampoco le dan un lugar, porque como no molesta, estamos bien, yo puedo hacer todas las otras cosas. Ojo, porque el niño puede empezar a entender que es una especie de niño invisible. Y eso, esas primeras comprensiones de esos adultos significativos van a empezar a forjar lo que es autoestima. Y ustedes saben que la autoestima es uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional. ¿Ya? Entonces, ojo con lo que le estamos mostrando. Y quiero que sean conscientes de este lenguaje no verbal que en la edad de sus hijos hoy es fundamental. Y que empiecen a ir evaluando. ¿Lo que estoy diciendo es concordante con mi forma de expresión? Entonces, hoy, en la edad que tienen sus niños, el rol de ustedes es fundamental con respecto al ámbito emocional, el acompañamiento, el vínculo y para que ellos puedan identificar sus emociones. Yo les voy a dar algunas pautas porque nosotros los adultos no recibimos una educación emocional, no tuvimos ni una instrucción ni un acompañamiento. Crecimos y se nos presenta, ¿cierto?, la paternidad y parece que tenemos que saber todo. Nosotros, no, las generaciones anteriores, las que correspondían a nuestros papás, como que era todo porque sí.
era muy autoritaria. Después la generación posterior, como que queremos en cierta forma arreglar o no ser o darle a nuestros hijos lo que yo no tuve, o no ser con esta función tan estricta como la que yo tuve que vivenciar. Y a veces por eso caímos en un error, porque las generaciones son distintas y las necesidades que yo tuve son muy distintas a las que mi hijo tiene hoy. ¿Ya? Pero vamos a ir aprendiendo algunas herramientas. Es un tema muy amplio y muy interesante, vamos a ir paso a paso. Entonces, a nivel emocional tenemos que saber como papás que nosotros no tuvimos ese aprendizaje. Por lo tanto, vamos a tener que aprenderlo. Y lo podemos hacer junto a nuestros hijos. Vamos a quitarnos un poquito esto de este aprendizaje vertical, de que yo soy el que sabe y le voy a enseñar a mi hijo. No, vamos a ir aprendiendo juntos. Y eso es lo lindo del desarrollo emocional, y por eso es tan importante que ustedes se mantengan en contacto con las educadoras, porque ellas lo pueden a ustedes dar las herramientas para, a nivel académico para que sigan desarrollando su área cognitiva, e ir usted incorporando, como este estilo de charla, herramientas socioemocionales para que sea una educación integral, sabiendo que hoy tienen la oportunidad de vincularse con su hijo de una manera muy directa. Por lo tanto, si hacemos un buen trabajo, créanme que a nivel psíquico su niño va a tener una estructura firme. Así que créanme que son unos afortunados hoy con respecto a sus hijos. ¿Ya? Entonces vamos a ir hablando un poquito de lo que son este mundo emocional. Siempre les explico a los papás que nosotros vivimos entre dos mundos, un mundo externo y un mundo interno, y este mundo interno es muy difícil de explorar. ¿Y por qué se los voy a explicar? Para que tampoco ustedes no generen esta como sobreexigencia de que yo tengo que saber, porque créanme que esto yo lo fui forjando con mi experiencia laboral y lo simplifiqué de esta manera, porque me di cuenta que tampoco a mí me habían enseñado, había tenido el privilegio de una educación emocional, y en la universidad me enseñaron cosas más estructuradas. Pero creo que necesitamos herramientas simples para que nosotros exploremos primero nuestro mundo afectivo, para que a partir de esa experiencia se la compartamos a nuestros hijos. Entonces, siempre les explico en términos simples, como les mencionaba antes, que vivimos entre dos mundos, un mundo externo y un mundo interno. Cuando nacemos y salimos del vientre de nuestra mamá, nos enfrentamos a este mundo externo y lo aprendemos a explorar y a reconocer a partir de los 5 sentidos. Y de hecho, los adultos que me rodean me lo muestran, ¿cierto? A partir de lo que veo, escucho, pruebo, olfateo, etc. Pero tenemos otro mundo que está en nuestro interior, en el cual los 5 sentidos no son útiles para explorarlo, porque no lo puedo ver. Yo siempre le digo a los niños, no me puedo dar vuelta los ojos hacia adentro, no lo puedo escuchar, no me manda un mensaje para saber cómo está, no lo puedo tocar ni probar. Entonces yo le pregunto a ustedes como papás, ¿cómo exploro algo en el cual no puedo utilizar los 5 sentidos? ¿Cómo lo puedo explorar? Y además se la pongo más difícil, ¿cómo exploro algo que no conozco sin contar con los 5 sentidos, que fue la herramienta que me dieron para explorar algo nuevo? Y aparte esto es invisible. Es una pregunta muy difícil. Y la verdad es que siempre se la hago a mis pacientes, ya sean adultos o niños, para que ustedes vean que es complejo, no es un camino fácil. Y ahí también lo tomo con la autoexigencia. Es difícil conocer algo invisible, en la cual las herramientas que me otorgaron no, en este ámbito no aplican. Pero para darle a ustedes esta herramienta, como más para que ustedes puedan acercar a sus hijos esto emocional, yo divido el mundo interno, que es algo muy complejo, en 4 grandes miembros. La lucecita que ustedes ven en la pantalla representa la marca personal o espíritu, que es ese algo que hace a cada niño y a cada persona un ser único. Todos traemos algo que nos diferencia de los demás, y a partir de nuestra exploración, de nuestra experiencia, las que tenemos que afrontar, vamos a poder otorgarle a los demás este gran algo que me diferencia de otros. Cuando somos niños, esta diferencia se ve mucho más. Ejemplo, hay niños que les gusta saltar, hay niños que más les gusta conversar, hay algunos que son más regalones. Vamos identificando esas marcas personales que hacen a mi hijo distinto a otros.
Pero ¿qué pasa? Que a veces cuando no la desarrollamos o no nos enfocamos en esa diferencia o en que logre desarrollar herramientas emocionales, esta como lucecita empieza a bajar en su intensidad. ¿Cuántos de nosotros le preguntamos a nosotros, hablamos con gente que nos conoció cuando éramos niños y decían, no, sabes que la Margaret era súper buena para saltar, era el alma de la fiesta, y escuchaba música y se ponía a bailar. Y hoy me preguntan, ¿cuáles son mis características? No, yo soy tímida, no me gusta conversar con otros. Y ahí uno dice, parece que aquí algo pasó, porque si cuando niña, donde está como más libre y se siente un poquito, no tiene como toda esta carga cultural, estas experiencias de la vida que le hacen comprender el mundo, la hacían expresarse más libremente y hoy como que no siento que no puedo hacer cosas o que me cuesta mucho hablar en público, algo ocurrió. Por eso es tan importante que ustedes tengan las herramientas para que potencien el área socioemocional de sus hijos. Y esa lucecita, que es la marca que lo diferencia de todos los otros niños, pueda fortalecerse y pueda brillar cada día más. ¿Ya? Porque muchas veces que las circunstancias de la vida, las problemáticas, hacen que esta lucecita baje. Y me imagino que como le pregunto a todos los papás con los cuales yo puedo interactuar, ¿qué es lo que más quieren? Es que sus hijos sean felices, sean libres y se sientan cómodos consigo mismos y fortalecidos para poder enfrentar desafíos, ¿ya? Eso representa ese que yo le llamo espíritu o marca personal. Y cada cierto tiempo tengo que estar yo evaluando como papá. A ver, yo tengo claro qué diferencia a mi hijo. Tengo claro que tiene como estas ganas como de bailar, o es un niño más como más tímido. ¿Por qué estará pasando eso? ¿Ya? Tenemos este musculoso que está acá abajo y que es una tarea fundamental que hacen las tías del jardín. A este fortachón yo lo llamo fuerza de voluntad. ¿Ya? La fuerza de voluntad tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con la rutina. ¿Yo por qué lo separo? Porque es tan fundamental para el crecimiento de mis hijos. Si yo no incorporo una rutina en la vida de mi hijo, hoy, que es chiquitito, cada vez va a costar más, y cuando llegue a la adolescencia, créanme que va a ser una tarea maratónica, incluso que les va a traer muchos dolores de cabeza, ¿ya? Si el niño aprende de chiquitito horarios, aprende que para lograr algo necesita ser constante, cuando tenga proyectos, aunque sean chiquititos, o tenga ideas para lograr algo y lo mantiene en el tiempo, eso le va a ir incorporando esta comprensión que no solamente es pedir y tener. Ojo con eso, porque ahora tenemos unos niños que como estamos en un contexto donde está la inmediatez y todo queremos rápido, como que el niño pide, demanda y tiene que ver el resultado. Y si no tiene el resultado, el niño se enoja y se amurra. No es querer tener. Eso, para yo querer algo, tengo que generar un plan de acción, tengo que tener acciones que me lleven a lograr esto que quiero. Y yo como papá le tengo que mostrar eso a mi hijo. Pero si el niño, a veces se lo explico, pero cuando estoy yo muy apurada, me pide algo y yo estoy tan tensa o tan nerviosa que llego y se lo entrego, ahí la verdad no estoy fomentando mucho la disciplina, porque ahí estoy poniendo en primer lugar mi estrés de querer cumplir con otras actividades. Entonces ahí el mensaje que le llega al niño, mientras más grite y mientras más le ponga problema a mi mamá, tengo lo que quiero. Porque yo como mamá me puse nerviosa frente a su demanda. Entonces, ahora que estamos en este tema de pandemia, y yo sé que ustedes están teniendo un trabajo a través, ¿cierto?, de vía online, es fundamental que ellos mantengan su rutina distinta, pero que tengan una rutina, que hablen con su profesora, que vean a sus otros compañeros, que sepan que hay un momentito en el cual se tiene que sentar, aunque sea poquito, y ver a su profesora y saludarla. La disciplina es una tarea, pero maratónica, y créanme que, miren, yo siempre le digo a los papás, quizás el niño no es ni el más inteligente, no va a ser ni el más inteligente, ni tiene las mayores habilidades o capacidades, pero si un niño desarrolla la disciplina, hay algo que se los doy, pero por sentado, que ese niño, cuando crezca, nunca se va a quedar sin nada.
porque al ser tan perseverante, a lo mejor no va a tener lo que él quiere o lo que quizás deseaba en una primera instancia. Pero al ser perseverante, el perseverante nunca se queda con manos vacías y siempre va a identificar oportunidades. Así que, ojo con esto. Y esto tiene que ver mucho el trabajo académico, pero fundamental, lo que los papás en casa están fortaleciendo. Entonces sería bueno que ustedes se preguntaran, ¿cómo está la fuerza de voluntad en mi hijo desarrollándose? ¿Está cada vez fortaleciéndose más o está casi que esquelética? ¿Ya? Bueno, esto también yo lo trabajo mucho con niños y el niño es capaz de identificar, dice, no, ¿cómo está el musculoso? Ahí nomás. Ya, porque como es algo invisible, a través de símbolos, el niño lo puede identificar con mayor claridad. Ah, Sí, es muy importante porque si no yo le empiezo a explicar con palabras muchas cosas que el niño está recién aprendiendo lo que es el aprendizaje, pero a través de dibujos y una explicación simple, el niño puede ir entendiendo con mayor, de una manera simple y lo va incorporando. Otro ejercicio de cómo le puedo dar un valor a lo invisible, yo le digo a los niños así que se tapen la nariz, así como ya, vamos a contar hasta 10 y nos vamos a tapar la nariz. Ya, ¿y quién gana? Porque el juego es fundamental. Uno ahí va jugando, ¿cierto? Y dice, perdí. Después el niño dice, ay, sí, y yo le explico con esa experiencia, porque tiene que ser experiencial el trabajo, ¿qué pasa si a nosotros nos falta el aire? Y ahí el niño, claro, como no le falta, ¿qué nos pasa a nosotros si nos falta el aire? El niño, nos podemos morir, exacto. ¿Viste que hay cosas invisibles que son fundamentales en la vida? Y dentro de esas cosas invisibles están mis emociones, está mi poder o mi fuerza para alcanzar algo. ¿Cómo yo explico la fuerza de voluntad? Como esa fuerza y ese ímpetu para alcanzar las cosas que quiero. A mayor fuerza de voluntad, mis sueños, mis expectativas, mis deseos se acercan. A menor fuerza de voluntad, mis sueños se alejan. Entonces, más que decir, oye, es que tú tienes que hacer esto, ¿cómo está tu fuerza de voluntad? Acuérdate que si tú no fortaleces tu fuerza de voluntad, tus sueños cada vez se van a ir más lejos. Por eso nosotros encontramos en la adultez gente que es muy competente, que tiene muchas capacidades, pero por falta de disciplina no logró sus objetivos. ¿Se dan cuenta que es distinto a las capacidades cognitivas y de aprendizaje? ¿Ya? Por eso los separo. Esa ampolletita que está ahí representa la mente, que no es el cerebro. ¿Qué encontramos en la mente? Pensamientos, ideas, recuerdos, todos los conocimientos que ha adquirido hasta ahora y todos los aprendizajes. Bueno, también la mente tiene unas defensas, pero eso no lo vamos a ver hoy día. Pero ahí están los pensamientos. Y ese corazón con cara de picarón es el corazón de los sentimientos, donde encontramos los afectos, encontramos todas las emociones, toda la familia de las emociones y sentimientos. Y aquí vamos a aprender algo. Esto de que, como que quiero sacar la inseguridad de mi interior, eso es un mal enfoque. ¿Por qué? Porque todos tenemos toda la gama de emociones y sentimientos. Lo que difiere es en grado. Hay situaciones que hacen que situaciones externas que hacen que mi confianza aumente. Por ejemplo, cuando mi papá me dice, mira, no salió como esperábamos, pero hiciste un gran esfuerzo y fuiste muy creativo, y por eso yo te felicito. Eso permite que esta confianza aumente y mi inseguridad baje. Pero si a mí no me está mirando mi papá, no está presente conmigo, adivinen qué pasa con mi inseguridad. Empieza a crecer y mi confianza empieza a bajar. Entonces, como papás, podemos nosotros preguntarnos, ¿cómo está el corazón de los sentimientos de mi hijo? ¿Cómo están sus afectos? ¿Cuáles están creciendo y cuáles están disminuyendo? Porque esto es en grado. No es que tenga o no tenga ciertos afectos. Es preguntarme cómo van. Si yo soy muy insegura, adivinen qué tengo que fortalecer. Tengo que aumentar la confianza y mi inseguridad va a bajar. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Parece que vamos bien. Vamos bien, ya.
Entonces nos vamos a enfocar hoy en como más, qué es lo que ustedes pueden hacer con el desarrollo emocional de sus hijos para que los niños aprendan a identificar lo que les pasa, porque sé, y me comentaban las tías también, que había mucha igual preocupación porque los niños se están frustrando, porque a veces no quieren hacer las tareas y están como muy tensos. Entonces, una de las herramientas que podemos dar a nuestros hijos es que ellos vayan desde ahora identificando qué es lo que le está pasando y no solamente sea una reacción, sino que de a poquito, a partir del discurso, ir incorporando esta herramienta que es fundamental, que es aprender a nombrar qué es lo que me está pasando y yo también identificar qué me pasa a mí. Hay emociones básicas. Lo más importante que también quiero que quede súper claro es desmitificar que hay emociones buenas y malas. ¿Ya? Ahí son todas importantes porque cada una tiene una función. El problema es cuando estas se desbordan, cuando no hay una gestión. Son todas importantes y todas me otorgan algo. La mayoría de las personas cree, y me voy a ir enfocando como en las más particulares, que la tristeza y la rabia son emociones que están dadas para relajarme. ¿Ya? Es como, no, es que como que estoy muy tensa, entonces cuando tengo rabia es como para botar lo que tengo dentro. Y eso es un error. ¿Ya? Si yo la utilizo para desahogarme, eso es un tema personal. Pero la tristeza no tiene esa función. No tiene la función de desahogo. ¿Cuál es la función de la tristeza? Yo sé que hay veces que nosotros como papá no nos damos cuenta y no nos gusta ver a los niños tristes. Le decimos, no se ponga triste, ¿por qué está llorando? Y lo tratamos de sobreproteger. Pero la tristeza me está informando. Todas las emociones me informan acerca de qué está pasando en mi interior. La tristeza tiene la función de poder reflexionar sobre algo que me está ocurriendo. Obviamente que surge cuando hay algo que no llegó, algo que pensé que iba a tener y que no pude acceder, o una decepción. ¿Y qué pasa cuando tengo tristeza? Mi cuerpo se empieza a notar en mi corporalidad. ¿Por qué? Porque pongo los hombros más para abajo, el niño se repliega, nosotros también, y queremos estar solos. Pero si le damos un espacio a la tristeza y ustedes como papá le pueden decir, comprendiendo que las emociones me informan, hoy siento que en tu corazón de los sentimientos hay tristeza. ¿Por qué habrá una penita en tu corazón? No esto de esta obsesión de que el niño no sienta tristeza, porque no le doy el espacio para que el niño vaya identificando qué es lo que le está pasando, primero, y dos, que trate de entender qué fue lo que le provocó esta reacción. Las emociones vienen bajo estímulos, o sea, se activan por estímulos, ya sea externo o interno. Puede ser, generalmente los internos son recuerdos, ¿ya? Pero cuando son externos, ¿qué provocó tristeza? Quizá un gesto de la mamá, quizá una respuesta. Y uno puede decir, mira, lo que te pasa a ti es que estás triste porque te dije que no. No está mal lo que estés triste, pero no puedo darte, no sé, la taza con agua caliente, porque eso te puede hacer daño. Pero estás triste por eso. ¿Se entiende? No solo preocuparme para que no sientes esa emoción o a veces decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque el niño no sabe por qué le está pasando esto. Entonces, como no sabe por qué le está pasando esto, yo les voy de a poquitito a través del discurso dando la herramienta para que lo pueda identificar. Así también con la rabia. La rabia también, que los niños, sobre todo en este periodo, son como las pataletas, ¿cierto? Que me han mencionado un poco las tías. La rabia también tiene una función sumamente importante que no se tiende a observar con claridad. Cuando la rabia se activa, es cuando identifica que hay algo injusto, algo que no debió haber ocurrido, o una situación que en particular me puede perjudicar a mí o a otra persona, incluso una cosa. Entonces, ¿qué me informa la rabia? Pero me la informa porque yo siempre les digo que la rabia es súper histriónica, a la rabia le encanta que la miren, por eso le gustan los escenarios, por eso como cuando vemos a alguien enojado como que mueve los brazos, habla en tono de voz, porque a la rabia le encanta ser visualizada por los demás.
A diferencia de la tristeza, que la tristeza como que no quiere que nadie la mire, está como siempre con los hombros más chiquititos, ¿ya? Entonces la rabia me informa, pero me informa con sus características. Me está diciendo, oye, esto es injusto. Tú tendrías que jugar en vez de estar sentada haciendo la tarea o haciendo la letra. Entonces esa rabia se manifiesta con mayor intensidad que las otras porque es más intensa. Acuérdense que las emociones tienen que ver con sobrevivencia, o sea, aparecen en forma brusca, en forma innata para poder protegerte. Pero yo puedo ir más allá que eso y le puedo dar una mayor utilidad. Lo fundamental de la rabia es que la rabia me permite poner límites. Porque si yo veo que algo es injusto o que no está funcionando, yo puedo decir, no, eso no está bien. Por eso es tan relevante que yo desde chiquitito le empiece a enseñar al niño, y si bien todos tenemos derecho a tener rabia, la forma en que se expresa esta rabia, tengo que aprender a gobernarla. Entonces, cuando vienen esas pataletas, ese chus, tienen que entender que el niño está enfurecido porque algo encontró que era injusto, y va a tener que entender que hay situaciones que le ponen en peligro o que no corresponden, pero eso requiere un proceso y requiere tiempo. ¿Ya? La función de la rabia, créanme que si la gestiono bien, puede llegar a resultados muy lindos, porque también la rabia me da como esta fuerza para poder demostrar cosas. Ejemplo, imagínense a una persona o a un niño que quizás otro niño le dijo, ay, tú nunca vas a poder jugar a la pelota. Y ese niño llega con mucha tristeza, porque a veces se va mezclando con mucha rabia, es que me dijeron que nunca más voy a jugar a la pelota. Y digo, mire, tú puedes utilizar eso y esa fuerza, pero a seguir luchando por jugar mejor. Entonces, esa fuerza que me da como esta rabia, yo la puedo orientar a que él siga practicando y siga jugando. Pero si yo no le doy espacio a esa rabia y digo, ay, es que ese niño es un niño pesado, así que usted venga para acá y lo acurruco, la verdad, quizás no estoy aprovechando esa oportunidad para que él vaya desarrollando esa fuerza para alcanzar las cosas que quiero, y que siempre van a haber personas, ¿cierto?, que a lo mejor no van a ver cosas en su interior, pero que él puede ir desarrollando. Entonces la rabia la vamos también a desmitificar como que no sienta rabia, porque muchas veces cuando somos niños no nos permiten sentir estas emociones y llegamos a adultos reprimidos. Que por dentro estoy que exploto, pero por fuera, cara de póker. Entonces, eso es bien interesante, porque muchas veces, si ustedes se dan cuenta con esto, y estamos hablando solamente de las emociones básicas, llegamos a la adultez sin herramientas. Entonces, se dan cuenta que ni siquiera quizás yo tengo claridad de lo que estoy sintiendo y cómo estoy gestionando mis emociones, y quiero ayudar a gestionar las emociones de mis hijos. Por eso esta experiencia es un aprendizaje que vamos en conjunto realizando. Yo con lo que les estoy mostrando hoy, les estoy otorgando a ustedes herramientas para que ustedes mismos empiecen a identificar sus emociones, y a partir de esa experiencia ustedes la puedan compartir con sus hijos. Sabiendo que el diálogo es fundamental, ¿ya? Y aquí tenemos al miedo, que el miedo es como el más fácil de identificar, porque es cierto, el miedo nos pone en alerta frente a algún peligro, y es bien fuerte para protegernos. Por eso me enfoqué más en la tristeza y en la rabia que tendemos los papás a no dejarla fluir en los hijos, ¿ya? Y la otra, la que está ahí, es la calma o alivio, que es esta tranquilidad cuando tengo una noticia o algo que yo pensé que iba a ser negativo, pero no resultó así. Yo me siento más tranquilo. Todas las emociones son importantes y a todas les tengo que dar un lugar. ¿Ya? No solamente la alegría, porque si siempre estuviéramos alegres, ¿qué me hace la alegría? Al niño le hace saltar, querer jugar, hacer cosas, pero se centra en ese bienestar y no en lo que está a su alrededor. Si yo, por ejemplo, quiero puros niños alegres, quizá no le voy a dar las herramientas para identificar que hay otros niños que no la están pasando bien. Por ejemplo, si yo solamente quiero que él se sienta bien y contento, él va a estar jugando, pero a lo mejor va a haber un compañerito que a lo mejor está pasando por algo difícil, pero ese niño, como no se ha familiarizado con las otras emociones,
ni siquiera lo va a ver. Y no va a leer lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces, hay una herramienta que la gente le gusta mucho nombrar, que es la empatía, ¿cierto? Bueno, ahí están las bases de la empatía. En que yo pueda mirar a otro, pero a partir de esto. Yo experimento la tristeza y cuando estoy triste, me gusta, uno se empieza a replegar, identificar lo que me pasa, pero tener un acompañamiento. Porque yo tuve esa experiencia con mis papás. Por lo tanto, cuando tenga una experiencia con otro, adivinen qué va a hacer este niño. Se va a acercar, le va a decir, oye, lo que te pasa es que tienes tristeza. ¿Qué pasó? Y lo acompaño. Y vamos a tener adultos empáticos, cariñosos, que se sepan conectar con los demás. Esto se lo digo a los papás porque hay una tendencia en los papás a evitar el sufrimiento a toda costa de sus hijos. Es como que no sufran. Entonces son papás sobreprotectores, así como que nada le pasa a mi hijo. ¿Y quién le dijo esto a mi hijo? Pero sí, mi hijo tiene a su mamá y tiene a su papá para que lo defienda. Si bien eso me da tranquilidad a mí, créanme que no fortalece mucho herramientas importantes como que vayan incorporando herramientas de resolución de conflictos. Yo como papá le enseño a mis hijos desde muy pequeños a resolver conflictos. ¿Cómo le estoy enseñando con esta manera? Yo no hago nada, lloro un poco y viene otro que resuelve por mí. Entonces, cuando sea más, vaya creciendo, voy a ser adolescente, mamá, no quiero hacer la disertación, me duele la guatita. Y después cuando son adultos, es que yo no sé hacer esto, así que prefiero pasar. Y estoy en mi trabajo y a lo mejor tengo muchas cosas que entregar, pero ¿cuál fue mi forma de resolver conflicto? Como digo yo, hacerme feto, hacerme un feto y esconderme. Pero con la diferencia que cuando somos adultos, no está el papá para protegerme y es ahí donde yo me siento muy desolado. Ahí, si ustedes se dan cuenta, esa herramienta con el tiempo no da muy buenos resultados. Entonces, la frustración tiene mucho de eso, porque a veces como que no permitimos que el niño llore. Bueno, el niño está aprendiendo que llorando accede a todo. No estoy diciendo que lo dejen llorar, sino que generan un discurso. Mira, lo que te pasa a ti es que en tu corazón de los sentimientos, también otra herramienta que yo le doy y que a los niños les encanta, es separar el corazón. Les digo, ¿cuántos corazones hay? Ellos me dicen uno, el corazón que está acá adentro, el que bombea. De hecho, yo puedo correr así lo más que doy en el lugar, y a ver, toca tu mano en el lado izquierdo. ¿Cómo se escucha? Boom, boom, boom. Ya, ese es el corazón del cuerpo. Pero hay otro corazón que es invisible, y ustedes se lo pueden dibujar, se los voy a mostrar. Aquí todos estamos aprendiendo. Es el corazón de los sentimientos. ¿Sabes qué tiene este corazón de los sentimientos que es invisible? Están las emociones, y ustedes se lo pueden hacer dibujar. Ya, a ver, dibújame las emociones. Y él les va a dibujar, lo voy a hacer como súper simple, y se lo pueden hacer dibujar a su hijo. Ya, ¿cómo se llama ese? Rabia. ¿Qué siento cuando estoy rabia? Primero las características físicas, las reacciones físicas. Se me puso el ceño. Hay niños que ponen la boquita de pato, ¿cierto? Que uno dice que está haciendo puchero. ¿Ya? Entonces, igual es importante que ustedes, como están observando a sus hijos, identifiquen cómo él físicamente reacciona ante las emociones, para que el niño se vaya familiarizando con esto que le está pasando. Y voy una a una con las emociones. Entonces, este corazón de los sentimientos están todas estas emociones. Pero tienen que tener cuidado, porque al igual que el corazón del cuerpo, este corazón se enferma. Y ustedes pueden, hay muchas formas entretenidas. Uno puede poner un parche curita, por ejemplo, o ya con un dibujo le hace una manchita. Ya. Ahí. Ya. ¿Y qué daña el corazón de los sentimientos? Daña el corazón de los sentimientos cuando un niño me dice, cállate. O incluso también si ustedes están pasando por un proceso de separación, quizá una dificultad, ustedes también lo pueden incorporar con un lenguaje simple, ¿no? Porque los papás se separaron, también daña el corazón, cuando una de mis mascotitas se
se fue al cielo, por no ver al tata, porque ahora ya no puedo jugar, ahora con la pandemia ya no puedo ir al jardín, porque ahora ya no puedo jugar, todas esas cosas, y ahí pueden incorporar el tema de la pandemia. Todas esas cosas afectan a mi corazón, pero tienes que tener cuidado, porque sí, ¿qué pasa cuando entra la rabia al corazón? La rabia, y no la saco, esta rabia empieza a contagiar a todo el corazón, y ustedes pueden dibujar puras caritas enojadas. ¿Y qué pasa con ese corazón enfermo? De ser un corazón rojito, pasa a ser un corazón negro. Bueno, todo esto lo hago con alta dinámica, con cartulina, y ustedes pueden jugar con eso. ¿Y qué es un corazón negro? ¿Te gusta este corazón como está? No. ¿Tú quieres tener un corazón negro? No. Porque siempre el niño va a querer estar bien. Entonces, ¿qué te parece si yo te voy a ir avisando cuando yo identifique una rabia o identifique una tristeza para que veamos qué podemos hacer y que no dure mucho en el corazón? Que dure lo que tenga que durar y después la sacamos. Porque si no la sacamos, va a contagiar al corazón. ¿Qué te parece? Si ustedes se dan cuenta, es un lenguaje súper simple. Pero es bonito, ¿cierto? Porque le doy un tiempo a mi hijo, le estoy explicando esto que es invisible y le estoy dando una forma. Porque explicar invisible es bien difícil, ¿cierto? Y se dan cuenta, puedo generar un diálogo. Y lo bueno de esto es que voy generando de a poquitito un lenguaje emocional. No fragmentos de situaciones emocionales como lo que nos pasa, que son solamente reacciones a situaciones complejas. No es que lo estamos acompañando en su proceso de adquisición de herramientas emocionales, lo que estamos es haciendo ver las situaciones equívocas. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, con esta herramienta que es más simple, ya ustedes pueden incorporar lo que son las emociones. A mí sí me resulta. ¿Perdón? ¿Quién preguntó? No, parece que todo bien. ¿Todo ahí? Ya. Sí, sí, todo bien. Entonces, vamos a ir incorporando a las emociones dentro de la familia y dentro de esta situación pandémica, sabiendo que es un proceso de aprendizaje y hay mucho ensayo y error. La invitación siempre va a ser que ustedes primero empiecen a experimentar esto, para que a través de su propia experiencia puedan compartirlo con sus hijos. Porque a veces nos ponemos como en el estilo del profesor, como que el que tiene que saber, y la verdad, no tengo ni idea cómo hacerlo. Y también tenemos que aceptar eso y verlo como un desafío, pero un desafío optimista, porque como lo mencioné en un comienzo, nadie nos enseñó esto. Entonces lo importante de incluso que estas plataformas, es que podemos interactuar, ir aprendiendo algunas herramientas que nos permitan familiarizarnos con este mundo emocional, empezar a darle forma a esto invisible y compartirlo con mis hijos. Porque si se dan cuenta, estamos en pañales. Entonces a veces tenemos como la idea, es que yo quiero que mi hijo sea feliz, y yo quiero que mi hijo resuelva todos los conflictos, y que esté súper bien, cuando ni siquiera tenemos quizás conocimiento de identificar qué es lo que me está pasando, ni por qué me está pasando. ¿Alguna duda hasta ahora con respecto al desarrollo emocional? Súper bien. Una duda. Cuénteme. Una duda, perdón. Cuando tú hablas de gobernar la rabia, pero no es reprimirla, o sea, cómo hacer que no sean reprimidos, pero que sí, la diferencia, es porque debe ser una diferencia muy, muy sutil entre reprimir y gobernar. Claro. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, lo que pasa es que reprimir son dos conceptos distintos, ¿ya? De hecho, con respecto al desarrollo emocional, el dominar mis emociones es un proceso, porque es gestionar. Reprimir es no darle ningún lugar, es como te callas y te guardas. El dominar es distinto porque tengo una gestión sobre ellas. Yo les doy un lugar, primero sé que tengo rabia. Después me pregunto, en la medida que voy incorporando, los aprendizajes son ensayo y error, por lo tanto, no porque le explique una vez, el niño ya va a entender por qué tiene rabia, por eso es un proceso.
¿Por qué tengo rabia? Por esto, le doy un sentido al estímulo que provocó ese sentimiento, y después tengo que, a través del acompañamiento, de la instrucción, en este caso del papá, no decir que está malo sentir rabia, es parte, porque las emociones son innatas, yo no puedo evitar que aparezcan. Y eso es fundamental, que yo lo comprenda y también se los haga ver a mis hijos. Surge, ¿ya? Pero el que haga yo con ellas, eso ya es mi responsabilidad y depende de mi voluntad. El cómo, ¿qué hago yo? Eso significa como dominar, ya es como más gestionar. Es como, ¿qué es lo que yo hago con lo que me da la rabia? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, como les comenté al principio, dicen, no, es que yo me sirve para desahogarme. O dicen, no, es que como yo te pegué o yo te grité porque tú hiciste eso. Como que lo ven como una consecuencia. O sea, yo me enojo por culpa tuya. Ese estímulo provocó que surgiera la rabia en ti, pero no el otro le tengo que pegar porque provocó esa rabia en ti. Esa rabia en ti es tuya, y como es tuya, tú tienes que aprender a dirigirla y a expresarla. En cómo la expreses, esa ya es tu responsabilidad, no mía. ¿Se entiende? Entonces, y eso se lo puedo ir explicando. Si tú tienes rabia y está bien que, y así con pataleta, tú tienes rabia y está bien que tengas rabia, pero tienes rabia porque no te di el juguete. Y no es hora de juguete, así que dígale a su rabia. Por eso son importantes los símbolos. Ya, yo, como no sé si le habrá comentado a Berito, pero yo escribí un libro justo de esto, porque por mi experiencia laboral, me di cuenta que los niños es fundamental que logren identificar a partir de imágenes, porque las palabras, como son tan chiquititos, les cuesta mucho más. Entonces, y una herramienta fundamental también para el desarrollo socioemocional es despersonalizar el problema. No que el niño diga, porque si yo me enojo, va a decir, yo soy malo, o yo soy tonto, lo va a generalizar. Pero si yo digo, no, mira, es que la rabia se puso muy gritona, tu rabia ya se subió al escenario, o le puedo decir, ya se puso a que todos la miraran. No, es la rabia lo que provocó esta reacción. ¿Qué tenemos que hacer? Calmar a la rabia. Sí, no sé si me ha quedado claro. ¿Sí? Ya. Entonces, para poder tener una buena gestión emocional, vamos a tener que aprender a identificar las emociones. Ya les di esas herramientas que es simple, pero les puede servir para que la vayan desarrollando en sus casas. Enseñar a expresar las emociones, ¿cierto? Yo, como el niño es solamente percibe, siente, tengo que empezar de a poquito a decir que cada emoción se expresa de manera distinta, pero como yo puedo ir de a poquitito, ir viendo formas más adecuadas de expresión, porque se va modificando en la medida que yo lo voy acompañando, ¿ya? Y esto, yo quiero hacer una pregunta. Cuénteme. Con respecto al miedo, a mí me cuesta ayudar a mi hija con temas de miedo porque yo soy miedosa, entonces, por ejemplo, ella tiene miedo de repente de ir a la pieza porque está oscura, entonces yo no sé cómo ayudarla porque yo también prendo la luz antes de entrar, por ejemplo. Entonces a lo mejor no sé si estoy yo haciendo de que le estoy enseñando que hay que prender la luz antes de entrar. Entonces yo he tratado con ella de decirle, hija, si no pasa nada, mira, vamos, yo te acompaño, pero no me resulta. Ya, ahí, por ejemplo, ahí se asocia mucho con lo que vimos al principio, que es este aprendizaje por modelaje, ¿ya? Lo más probable es que la niña ya está aprendiendo a esta reacción del miedo, y a lo mejor en tus verbalizaciones no te das cuenta que dice, ay, ¿por qué te pasa? Porque tengo miedo, es que estoy asustada. Entonces quizás tu discurso, como está más, aparte que está ahora más tiempo en la casa, claro. Por eso, como tenemos las neuronas espejo, es un súper buen ejercicio, porque los niños como están reaccionando, lo más probable es como nosotros estamos reaccionando. Claro. Nos están mostrando nuestras reacciones, bien interesante, ¿no? Sí, por eso hay que tomar lo de la pandemia como una oportunidad, ¿ya? Entonces, lo más probable es que ve que tu reacción ante diferentes estímulos es miedo, y son variados estímulos. Puede ser miedo a cerrar la puerta, miedo con el, no sé, con el hervidor, a todo miedo. Entonces, el miedo ya es una reacción recurrente. Entonces, ¿qué pueden hacer? Un trabajo en conjunto las dos. Por ejemplo, él explica el del corazón de los sentimientos, que tenemos dos corazones. Yo también les dibujo
el corazón del cuerpo y le hago la diferencia con el corazón de los sentimientos y hace el ejercicio de correr para que ella entienda que el que hace boom, boom, boom es el corazón del cuerpo y no de los sentimientos. Y ahí dicen, mira, el miedo. La mamá a veces siente mucho miedo por muchas cosas, pero juntas lo vamos a hacer. Así que juntas vamos a quitar el miedo porque no vamos a dejar que nos ocupe todo el corazón. Porque ¿quién es la que manda? La que manda soy yo soy la dueña de mi mundo interno. Y esa es una de las cosas que se me olvidó decir al principio. El mundo interno tiene varias características y una de ellas es que yo soy la dueña. Yo soy la dueña. ¿Ya? El qué tipo de dueña soy, ya ahí está para analizar. Es como el tipo de liderazgo, es como, hay personas que se preocupan mucho y están pendientes y otras que no se dan ni por enterar. Entonces, ¿qué tipo de dueña estoy siendo de este mundo interno? ¿O resulta que las emociones quieren hacer lo que ellas quieren? No, pues las emociones no. Las emociones me informan, no deciden. Yo, con el musculoso, con mi fuerza de voluntad, decido. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarnos las dos el miedo. Porque el miedo me informa, pero a veces el miedo, igual que todas las emociones tienen sus características. ¿Cómo me informa el miedo? Claro. Así como... Claro, no me informa tan calmado. No. Porque es una emoción brusca. Entonces es importante porque si tú no desarrollas eso, las emociones cuando se mantienen mucho tiempo empiezan a tomar la característica de ser un sentimiento. Claro. Y el sentimiento, por ejemplo, que surge de la emoción del miedo puede ser la inseguridad. Y si yo no lo detengo y empieza y sigue creciendo, puede pasar a ser un sentimiento de insuficiencia. Y eso sí que es triste, porque cuando yo tengo un sentimiento de insuficiencia, el desafío que se me presente, lo más probable es que tenga miedo a enfrentarlo y no lo voy a hacer. Entonces quizás puedo tener una capacidad cognitiva espectacular, pero como ya fui desarrollando este sentimiento de insuficiencia, no lo voy a enfrentar. Claro. ¿Ya? Por eso es importante que se haga este trabajo colaborativo entre las tías del jardín y en la rutina. O sea, esta plataforma nos da esa oportunidad. Puedo hacer un reloj, el horario que comparto con sus compañeros y yo lo observo. Por ejemplo, si las tías hacen una reunión por Zoom y yo de alejito, como yo no estoy en el jardín cuando ellos están jugando, yo veo cómo reaccionan. Uy, mi hijo como que se pone contento, o mi hijo no quiere poner la cámara, o mi hijo como que no, lo veo como que se asustó, como que dicen, ¿quién quiere saludar? O ¿quién decir el nombre? Y mi hijo no dijo nada. Entonces, toda esa información es una información súper rica, porque me puede decir, hoy día mi hijo, ¿cómo está interactuando? ¿Se está expresando o como que es como que no está? Margaret, referente a eso es súper importante porque yo he visto niños que estaban en aula y cuando están en salas virtuales es muy parecido como era en sala. Yo recuerdo un alumno mío que es muy tímido, y cuando empezamos con las clases virtuales, como que la mamá me contaba, me decía, tía Vero, ¿sabes que no me voy a salir porque él se pone ansioso, no quiere salir, se escondía? Pero lo que hicimos fue que él apagara la cámara y que participara de la clase sin que lo vieran. Y eso, después la mamá me mandaba fotos, me dijo, tía, hizo igual la experiencia y toda la cosa. Fue súper humano porque no todos queremos aparecer en pantalla, no todos somos... Entonces él era muy tímido. No sé si lo hicimos bien en ese momento, pero fue un momento en que trabajamos con la mamá, apagamos la pantalla de él y él participó igual de clase. Y frente a eso, te das cuenta cómo son los niños en aula, o sea, en aulas virtuales. Por ejemplo, hay una alumna, que por ahí está la mamá, que es súper así, no, tía, te voy a contar un chiste, tía, mírame. Porque las niñas y los niños están ansiosos, como también ha cambiado este proceso. O sea, tengo un alumno que es muy recatado, observador, sí, siempre, pero empieza las clases virtuales y así como corporalmente, su lenguaje corporal me dice que está contento de estas clases. Sé que son de repente fragmentos de media hora, 40 minutos que estamos todos,
pero te das cuenta. Entonces, o hay chicos, pues nosotros tenemos niños de 2 a 6 años, hay niños de 2 años que la mamá me dice, tía, me dice, atroz, no quiere participar. Bueno, baja el computador al nivel de la mesita de centro, que a lo mejor escuche la experiencia, o que escuche a las tías, o que escuche a sus amigos, porque igual es un aprendizaje que va a ir entrando. No necesariamente un niño de 2 años, obviamente va a estar sentado en una mesa escuchando esta media hora de clase, y para eso es súper importante que todos entendamos que este proceso de pantalla ha sido duro no solamente para nosotros como adultos, sino para los niños también. Pero es súper chistoso escucharte, Margaret, porque cuando yo estoy en clases virtuales es como ver los niños en sala, es súper loco, así cuando tú estás hablando de las penas, de las rabias, del susto, y cómo tenemos que ir trabajando eso, así que, eso. Mira, y una cosa que me ocurrió, fue azarosa con uno de mis pacientes, que es un adolescente. El profesor también se están adecuando a este sistema y dejó prendido, pero él no estaba. Y todos estaban conectados y se generó como una sala de clase. Me puse tan contenta porque era como, ella me decía que era como estar en su salón. Entonces, el que siempre como que tira algunas tallas, también hizo una talla y se rieron todos. Quizás sería una buena herramienta que, como educadora, los dejara un ratito y que los papás observaran a ver cómo se relaciona, a ver si se sabe los nombres de los compañeros, por ejemplo, si hay algunos niños que están súper curiosos, hay niños que son muy curiosos y empiezan a mirar así, y empiezan a ver que los ojos se le hacen más grandes, o hay otro que se asusta consigo mismo. Es un ejercicio que va a ser súper práctico para que los papás en sus casas vean cómo reacciona a la interacción. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esa herramienta le va a permitir decir, ya, claro, mi hijo parece que tiene mucho miedo, o parece que está sintiendo, porque a lo mejor hay niños, miren, pasa muchas veces que uno como papá no se da cuenta de las cosas que dice y está muy estresado. Entonces, tiene tan poquito tiempo que quiere hacer todo rápido y no le damos el tiempo al niño para que él se pueda expresar y entender lo que tiene que entender. Entonces digo, no, es que y eso es un error garrafal. A veces empezamos a hablar como si el niño no estuviera presente. Es como, uy, tu hermano cuando era chico no me dio ni un problema. Pero yo lo digo al aire. El niño se queda con esa percepción y dice, entonces soy tonto. Y si el niño intenta las cosas y no tiene un refuerzo positivo, lo podemos desmotivar, porque después va a decir, ¿para qué voy a intentarlo si me va a salir mal? Si yo no soy como mi hermano. Ojo bueno, con lo tengo una pregunta. ¿Quién habló? ¿La mamá de? Samuel. La mamá de Samuel. Ajá. Buenas tardes. Mira, tengo una duda. Con respecto con Samuel, él tiene 3 años. Él, lo que tiene que ver con el aprendizaje, todas las actividades que le mandan de la escuela, las tías, él es muy presto y muy dado a aprender, a absorber conocimiento. Pero en las tareas diarias que yo le coloco, en las actividades del hogar, él, a veces cuando uno no logra las cosas, él como que se frustra, le da mucha rabia. Por ejemplo, un ejemplo que le voy a dar esta mañana. Estábamos comiendo y yo le di su cubierto, y él, como no podía con su cubierto agarrar la comida, empezó la pataleta, empezó la rabia, a llorar. Cosas como esas se repiten en muchas cosas, en muchas actividades diarias. Yo quisiera saber cómo puedo canalizar esa rabia, esa frustración del niño, porque si no, en cada momento que no logre las cosas, va a repetir el mismo patrón. Claro. También hablamos un poquito de la verbalización, porque a veces nosotros partimos como un no se hace esto está mal, sino que hablar en segunda persona, que cuando uno habla en segunda persona le entiende al niño que me está pasando a mí con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hoy estoy viendo que estás un poquito molesto porque no te resultó la tarea. Y eso a mí me preocupa, porque yo sé que tú eres el niño más inteligente. No parto con un no se hace, porque cuando yo reacciono así, el niño va a reaccionar con el no. En cambio, si yo hablo como por lo que me está ocurriendo a mí, hoy estoy un poco preocupada porque yo sé que Samuel es tan inteligente. De hecho, ayer hizo toda la tarea así de rápido. Y yo sé que él puede. Yo creo que a lo mejor está un poquito cansado. Es como que tú le das la explicación.
Bien, entonces yo qué es lo que haría. Yo respiraría profundo y lo volvería a intentar. Y como tú le das la conducta, el niño va a querer imitar esa conducta. ¿Se entiende? Yo respiraría y lo volvería a intentar, porque el niño, y después que ya se calmó, yo digo, ¿sabes lo que yo aprendí algo? Las tías del jardín me enseñaron algo, y le puedo explicar el corazón de los sentimientos, para que él entienda y diga, ya, mira, lo que vamos a hacer es que cuando venga la rabia la vamos a escuchar, pero no la vamos a dejar que se exprese como ella quiera. Le vamos a empezar a poner límites, porque si no la rabia, y entonces él va a entender que no es él el problema, sino que la rabia, y mis pacientes se ríen porque dicen, ya, no, me dicen, tía, ¿sabe qué? Que mi rabia hizo el show de nuevo. Entonces lo cuentan con más familiaridad, no como algo que los avergüence. Y lo otro es que cuando él está en las clases virtuales con las tías, a veces capta, a veces se emociona, pero otras veces se me dispersa demasiado. No presta atención mucho a lo que le dicen por pantalla. Claro, no tiene timidez ni nada de eso, pero se distrae con cualquier cosa que tenga, menos en enfocarse con lo que dicen las tías. Es como que llega un momento en que él se aburre y deja ya de captar. Entonces uno tiene que estar pendiente, mira, responde, mira, di esto, observa, escucha. Ya. Ahí también vamos a hacer, eso también tiene que ver con nuestra plasticidad, porque nosotros no podemos pretender que el niño esté atento, porque eso tampoco pasa en clase. Lo que pasa es que como papá nosotros no lo vemos, pero el niño no está a los 45 minutos así quieto, porque el niño necesita moverse. Pero como yo le expliqué al principio, mire, no es necesario, no solamente aprendemos con esta situación vertical de que el otro habla y yo escucho, no. Yo estoy aprendiendo en todo momento. Yo puedo aprender moviendo los brazos, o estoy aprendiendo de la reacción de mi mamá, incluso. ¿Se entiende? Entonces, está aprendiendo, pero no está aprendiendo de la forma como tradicional, que también esto es un desafío. De hecho, estábamos conversando ayer que me invitaron a un live de Puerto Vara, que el desafío es súper lindo igual, porque empezamos a incorporar para el aprendizaje cosas nuevas, que ya no tiene que ser tan rígido, sino más plástico, porque incluso tenemos que incorporar nuevas herramientas. Hay veces que voy a poder concentrarme más atento y otras no, pero yo capto muchas cosas, y en ese momento quizás puedo captar también la reacción de mi mamá, y puedo estar aprendiendo de eso. Ya, entonces, quizás van a haber días que va a estar como más no tan enfocada, pero tampoco nos angustiemos con eso, porque la adquisición del aprendizaje no es solamente instrucción, yo recibo. Espero que con esta charla haya quedado claro que el aprendizaje por modelaje es el más significativo a nivel vincular. Lo que ustedes le enseñan a sus hijos hoy a través de sus expresiones, créanme que va a ser la base de su psiquis. Y yo que soy psicóloga clínica y me especialicé en trauma, una persona puede pasar dificultades enormes, pero si tiene una estructura psíquica firme, créanme que va a sobrellevar de mejor manera la adversidad. Nosotros no sabemos qué va a pasar mi hijo, no puedo decir que a veces uno quiere evitar todo dolor, pero hay dolores que son inevitables, como accidentes, enfermedades, etc. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿mi hijo tiene esa fortaleza interna para poder hacer frente a esas adversidades que no tengo idea cuáles pueden ser? Entonces, por eso les digo, el aprendizaje por modelaje, y a veces también tiene que ver con la plasticidad, porque quizá, hijo, lo observas y, hijo, te observé toda la hora. Y no sé, y tú le das como una explicación juguetona, porque el lenguaje juguetón al niño le gusta, es como, hoy día, a ver, ¿qué aprendimos? Yo escuché que, y tú lo puedes hacer, yo escuché algo, escuché de las flores, y a lo mejor te vas a sorprender lo que él escuchó. Porque a lo mejor estaba mirando el techo, estaba mirando algo y tú dices, sí, mami, hablamos de las flores, y hablamos de la tierra, y hablamos de los perros. Y a lo mejor tú te vas a sorprender porque le estabas saltando y escuchó igual. Sí, así es. Entonces, sí, lo importante es que no dejar el tema escolar. A mí me preocupaba mucho y por eso accedí, porque hay muchos papitos que como tienen esta idea del aprendizaje solamente más formal, dicen, si está en la casa, no importa el jardín, pero es fundamental. Ahora tienen ustedes la herramienta perfecta para fortalecer el vínculo y el desarrollo intelectual.
¿Ya? Gracias. Ya, entonces, miren, tenía más cositas para enseñar, pero por el tiempo estamos como justito. Así que vamos a dejar algunas preguntitas. Nos voy a hablar después con Berito, porque me quedó algo súper importante, que quizás podríamos reagendar en otra sesión para ver como ejemplos prácticos para el tema de fortalecer la comunicación con mis hijos, ahora que estoy en la casa. ¿Ya? Pero me interesaba claro esto, que darle herramientas para ustedes poder familiarizarse con este tema enorme que es el desarrollo emocional, con herramientas simples que ustedes puedan aplicar en sus casas y empezar a generar desde ya un lenguaje emocional. Gracias, Margaret. ¿Estamos bien? ¿Estamos listas, Margaret? ¿Estamos? Chicos, ¿alguna pregunta para honor al tiempo, para ir finalizando? Yo habíamos hablado con Margaret con la preguntita que la única que me quedó como pendiente, el hecho, Margaret, que tengo algunos alumnos que están con este cambio de rutina, como están los papás en casa, que estamos comiendo, me incluyo, más de lo acostumbrado. Si eso es normal, ¿cómo se puede trabajar con los niños? Ya, eso también, como estamos aprendiendo todos, la persona que hizo esa pregunta, vamos a hacerle la pregunta a ella. ¿Cómo está ella hoy con la pandemia? ¿Ya? Me niego a decir el nombre. Porque como les dije, estamos reflejando todo nuestra inquietud. Perfecto. Entonces, va a ser, primera pregunta es que esa mamita o ese papá se diga, oye, ¿cómo estoy viviendo la pandemia? Porque a lo mejor ve muchas noticias, o la mamá está muy tensa, o está como alerta a otras situaciones, y ese niño lo está captando. Y como ve que mi cuidadora, que es mi ser más significativo, que es mi mamá o mi papá, lo noto tenso, él también se angustia. Yeah. Porque el niño recibe esa información. Y como no puede moverse, porque estamos confinados, a propósito del confinamiento, ¿qué opción le queda? Abrir refrigerador y comer. Exacto. Entonces, nosotros, el mundo del niño es súper chiquitito, porque el mundo del niño son sus papás. En las redes sociales hubo un experimento que se hizo, que era, ya le decían a los papás, oye, si usted tuviera la oportunidad de cenar con alguien, ¿con quién le gustaría cenar? Y las mamás, Brad Pitt, ¿cierto? Los papás ahí, Angelina Jolie, estaban emocionados, como imaginándose esa cena. Y después le preguntaron a los hijos, ¿y usted con quién haría una cena? Y mi papá, mi mamá, mi hermano, mi abuelo. Y los papás así. Se sentían culpables porque el niño era como, no hay nadie mejor para pasarlo bien que sus cuidadores. A eso me refiero, que el mundo del niño son sus papás, por lo tanto, si su mundo, todo su mundo es su papá y su mamá la ve como nerviosa, gritando o hablando en voz alta, porque esa también es la característica de los papás que tenemos, y por eso tenemos que hacerla consciente de lo que le digo al aire, hablo con el aire, ay, es que estoy tan preocupada, ay, no voy a alcanzar, ay, que tengo que hacer la tarea, ay, la conexión. Todo el discurso del día a día es, mamá está mal, porque acuérdense que el pensamiento del niño es concreto, entonces mi mamá está bien o está mal, y todos los días, desde que estamos acá, mi mamá está mal. Y como no sé qué hacer, porque lo único que recepciono estos afectos, porque el niño no le va a resolver los problemas a los papás, porque él entiende que los papás son su todo, esa emoción queda en él y no la logra canalizar. Así que ahí es un trabajo en conjunto ahí, ¿ya? Así que eso le puedo decir. Muchas tareas, Margaret. Sí. Es que ha sido un mundo, Margaret, para nosotros como jardín, lo planteamos con Lorena y con Charlie, que para nosotros era súper importante que estuvieras con nosotros. Lorena hoy día no puede estar porque está haciendo un diplomado por su carrera, entonces obviamente estuvimos al comienzo, en la mini reunión que estuvimos como equipo, y brinda a usted todo, un abrazo gigante de parte de Lorena, pero para nosotros como equipo era muy importante dar pequeñas herramientas a nuestros apoderados. Es de vital importancia
el poder contener a nuestros niños. Y por eso hoy día agradezco a cada una de las familias que se pudo integrar a esta charla y que van a seguir habiendo, más adelante van a haber más, y es para que vayamos aprendiendo desde nuestro hogar, que es nuestra cueva ahora, cómo obtener herramientas significativas para los aprendizajes de nuestros alumnos. Así que, Margaret, te mando desde mi hogar un abrazo y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Yo quería terminar con los papás, que los quería felicitar, y que también analicemos un poquito estas sobreexigencias, que a veces nos preocupamos tanto del resultado como mi hijo está aprendiendo o no está aprendiendo, estoy terminando el trabajo o no estoy terminando el trabajo, más que el resultado, que nos enfoquemos en el proceso, y que es un proceso que todos estamos aprendiendo. Por lo tanto, el ensayo y el error es parte. ¿Ya? Hay una mamá que nos mandó el link tuyo de la cena, así que se lo vamos a mandar a los papás para que vean que el mundo de nuestros niños somos nosotros. Así que agradecida a cada uno de las familias a tomarse un café, y nada, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la oportunidad ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de los...? Espero que haya sido clara la charla. ¿Hay alguien que habló? Sí, tía Vero, yo puedo hacer una consulta. ¿La mamá de Matilda? Matilda, ay, ya, dígame, cuéntenos. Sí, ¿sabe? Lo que pasa es que he tratado de hacer algunas como cosas más vivenciales, el hecho que Matilda se pone triste, se frustra, y la raíz de todo es que echa mucho de menos la naturaleza. Somos una familia que pasa más tiempo como en lo natural, más que encerrado en la casa. Entonces se nos ha hecho como súper difícil. Yo le he hecho como piscinas de barro para que juegue como la chancha Pepa, le he enseñado a plantar y a sacar brotes de plantitas, como la conexión, que vuelva a esa conexión. Pero a veces se me hace difícil porque como soy diseñadora, no sé cómo más, qué crear para que ella no se ponga triste, porque a veces me ha pasado últimamente que lleva 3 días como que no quería comer, y eso es raro en ella, que no quiere bailar. Si bien es cierto, es como más ensimismada, como que no habla mucho, pero se le nota porque no quiere bailar, no anda sonriente. Y he tratado de buscar como herramientas para sacarla de eso y que vea otras cosas, pero como que en lo práctico siento que estoy fallando. No sé cómo ayudarla. Pueden ser diferentes cosas. Lo que yo siempre les recomiendo mucho, la sal de mar para mí es sanadora. ¿Ya? ¿Tienes tina o solo? Ya. Entonces, por ejemplo, puedes tomar sal de mar y tú le puedes decir que el mar nos da muchos regalos. Y uno de esos regalos es la sal, que no solamente nosotros la podemos comer, sino también para relajarnos. Y puede estar una torre, pero mira, la prepara. Hace todo como prepara la tina, le pone una plantita y le explica lo de la sal, y después de a poquito, y puedes tener una tarde con una tina con sal de mar. Otra cosa que también les gusta mucho a los niños, porque lo más probable es que tú has estimulado mucho a tu niña el tema psicomotriz, entonces debe echar de menos eso. Entonces puede hacer una cajita de madera simple y le pones arena. Entonces empiezas a dibujar, por ejemplo, empiezas a escribir en la arena. Tú le puedes incluso jugar un gato con la arena, o puedes escribir la pizarra mágica que jugamos nosotros, pero lo hacemos claro, porque como no podemos obtener arena, lo hicimos con maicena. Sí, con sémola, exacto, con sémola, pero ojalá que sea un poquito más grande, o puedes, no sé si tiene ya juguetitos chicos, como, entonces ya puede hacer una historia ahí y va a ser como su escenario. Sí. Ya, gracias, es muy bonito, con arena. Entonces tú incorporas la arena, incorporas el sal de mar. Lo otro también, le puedes explicar la historia de las mariposas. Tú le puedes analogar el confinamiento a cuando están en capullo. Pero cuando están en capullo, ¿me entiendes? Y puedes dibujarlo, lo pueden hacer con papel craft, y le explicas que hay veces que nosotros necesitamos un tiempito protegidos, aprender ciertas cosas para después florecer. Y tú le puedes decir, imagínate cuando salgamos de esta pandemia,
quizás, ¿qué alas te van a salir? Y ahí uno puede jugar, ¿te das cuenta? El discurso es muy importante. Lo que sí, se me había olvidado decirles, miren, la pandemia va a ser un hito en la historia familiar. Fue igual como lo fue el terremoto, es un hito, nos guste o no. La forma en que lo signifiquen nuestros hijos va a depender de nosotros. Si fue un momento de estrés, si fue terrible, o fue un regalo donde mi mamá me hacía cositas ricas, o a veces veíamos películas con sopaipilla, eso ya va a depender de nosotros. O sea, ya es un hito, que se va a acordar toda su vida. Sí. El cómo lo signifique y cómo se guarde en su memoria como recuerdo, gran parte es tarea de los papás. Sí, lo va a ver como, ay, no, mi mamá siempre estaba quejándose porque tenía muchas cosas que hacer. Por eso una buena herramienta es decir, no, puedo hacer todo bien y evaluar. Hoy día a lo mejor no terminé el informe, pero hoy día regaloneé y cocinamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo guarde? Esa es tarea de ustedes. Gracias. Gracias, Margaret. ¿Papás, alguna pregunta? ¿No? No. Pues, Margaret te iba a pedir si podíamos sacar un poquito compartir pantalla para que nos tomemos una foto todos juntos. Este es un problema. Sí. ¿No ven si todos quieren? Oye, éramos hartos. ¿Todos o no? Ya, ahí Charlie, sí. Por favor, aplícate con una foto. A ver. Ya me maquillé. Venite para salir en la foto. Ahí. Uy, la tía Andrea que se ve tiesa. Era así. Espérate, me faltaba la mamá de León. Charlie, ¿lo lograste? ¿Sí? Está con el micrófono silenciado. Ahora sí, una más, sí. Una foto más, por favor. Ya. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Lo logró? Pues a ver, esta va a asegurar. Ah, ya. Hijo, me va a retar. Qué lindo. Hoy me alegra ver tantos papás. Qué bueno. Perfecto, estamos, súper. Este es un desafío, papá. De ahora en adelante es seguir construyendo este tipo de educación que tenemos, que es un nuevo desafío de hacerlo desde nuestros hogares. Tengan presente que nosotros como equipo Rucantú tenemos toda la disposición para seguir trabajando y para poder enriquecer nuevos aprendizajes. Se nos viene más adelante, gracias a la familia Dodis Aro, que vamos a tener una charla con una pediatra sobre todo lo que se nos viene ahora, así que va a ser súper importante que estemos conectados. A las 5 de la tarde, medio menor y medio mayor tienen clases, y esta próxima semana se nos viene 2 fiestas, una de una pijamada que vamos a hacer todos juntos, y vamos a tener taller de cocina en inglés. Así que a seguir disfrutando, disfruten el fin de semana, y a seguir engordando. Terrible, Margaret. A seguir cocinando cositas ricas. Muchas gracias, Margaret, a toda la familia. Muchas gracias y vamos a seguir en esto. Cuídense. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muy bien. Me faltó una foto para el Instagram. Evidencias. Qué terrible. Saludando. Sí, espérate, que me estaban llamando. Me compré un besito llorón. Vero, les quería comentar, bueno, que todo lo que yo le expliqué hoy, eso está materializado. Yo el año pasado lancé el libro Mi Mundo Interno, que pueden buscar en @mi_mundo interno, que es Instagram, ya que es todo como este estilo de metodología que es incorporar la educación emocional a nivel escolar. Súper. Perfecto. Toda esta información, papá, de Margaret, sobre su libro, sobre el link, se lo vamos a hacer llegar a ustedes para que después luego en familia puedan disfrutarlo, puedan bajar, puedan descargar. También van a tener el contacto de Margaret si después necesitan hablar con ella en forma personal. Por ahora, a disfrutar el fin de semana, y a la que abre el refrigerador será penalizada.
Chao, que estés bien. Chao, Chao, cuídate. gracias. Chao, Margaret. Buen fin de semana Familia. para todos. Mi bebé llorón. Igualmente. Igualmente. Esté muy bien. Mi bebé llorón. ¿Quién es el bebé llorón? Mi bebé llorón. La La que Randy, cuenta chistes. la que cuenta chistes. Chao, tía. Chao. Mi bebé llorón. Mi bebé llorón. Pausar.